caminos falsos, equivocados, y el maligno está ahí, como si fuera un prestamista que le quiere quitar su casa y le dice: necesita plata, tómela. Ah, que necesita 100 millones, tómelos. Ah, que lo que necesita son 1000, tómelos. Es así. Cualquier persona que busca ayuda en el maligno le dice: mire, fácil, tome, rápido, plata fácil, sin trabajo. Aquí le solucionamos todos sus problemas. Y buscamos cisternas agrietadas. ¿Cuántas personas no se dejan seducir? Ah, es que como sale por el radio, eso debe ser bueno. No. El que tengan bastante platica, porque han estafado a mucha gente, y que tengan bastante platica para pagar una propaganda por televisión, que eso vale millones, no significa que por eso es bueno. No. Ah, es que yo escuché en la radio. Sí, pero eso no significa que sea bueno. El don de ciencia, que es uno de los dones del Espíritu Santo, le ayuda a discernir esto sí, si viene de Dios o no. Y es fundamental pedir el don de la ciencia, el don del discernimiento, la capacidad de elegir bien. Porque estamos en un mundo que nos ofrece tantas cosas que nos desvían del camino de Dios. Ah, que está enfermo, aquí está la tradición milenaria de los indígenas, de los no sé qué, para que ustedes puedan adquirir la salud. Y hay muchas ofertas en el aire, demasiadas, donde le ofrecen la solución para todos sus problemas. La otra vez iba caminando por Duitama y se acercó una señora entregando volantes. Y en esos volantes ahí decían la solución para todos sus problemas. Que buscara el templo indígena no sé qué cosas, y que ahí le tenían para romper amarres y entierros y todo eso, y para alcanzar éxito en el amor y en el dinero y en todas las cosas que quisiera. Otro decía: le traemos al ser amado en 66 minutos, postrado de rodillas y comiendo salecita de su mano. Si es el ser amado, ¿por qué se fue? ¿Qué pasó en la relación? No lo quiere tener entre una jaula y le pide el favor al carcelero, que es el maligno, consagrándole su pobre alma, la suya y la de él, para que se lo traiga y se lo traiga ahí rendido, postrado a sus pies. ¿Quiere eso? ¿Ser carcelero? ¿Tener a alguien ahí hipnotizado por obra del maligno? Porque todo eso existe. La solución para que su esposo no se le vaya: dele unas gotas de menstruación en la comida, en el tinto, que no se dé cuenta lo que está tomando, las porquerías que está tomando, y ahí lo tendrá ahí sumiso. ¿Cuánta gente busca soluciones falsas? Y no solamente que sean falsas, no solamente que lo estafen. Hay gente a la que le han sacado 70 millones de pesos, 17 millones de pesos, 30 millones de pesos. A un señor por allá le vendieron la idea que él era, en su primera reencarnación, imagínense lo que creemos nosotros: por ignorancia perece mi pueblo, Oseas 4:6, que en su primera reencarnación, que no existe, el hombre muere una sola vez y viene el juicio, Hebreos 9:27, le dijeron a este señor: es que en su primera reencarnación usted era un cacique indígena muy importante en la región. Y entonces en su finca, allá usted dejó enterrada una huaca. Y es una huaca con muchísima plata, tanto que eso no le va a quedar el tiempo para contarla. Y que usted tiene la misión, porque el destino lo ha querido así, que usted saque la huaca y que con ese tesoro haga no sé qué cosas. Tal vez construir un templo indígena, porque sí es para eso. Y comenzaron a sacarle plata. Y le decían: no, es que necesito otros 4 millones para comprar materiales para hacer el trabajo. Y dele. Y él iba anotando todo en un cuaderno. No, que es que necesito otros 2 millones porque es que hay que comprar unos velones para no sé qué cosa.
Y a la semana, no, que es que necesitamos otro 1.800.000 porque es que mire que toca pagarle a no sé qué persona que va a hacer no sé qué cosas. Y así, y este señor llevaba anotando todo y llevaba 270 millones que les había dado así, uno tras otro. 270 millones, los que se sacaron la huaca fueron otros. Y todo eso está prohibido por Dios. Todo eso está prohibido por Dios. Todo. Y el Señor nos muestra esto en su palabra. En el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, vamos a memorizarlo, esto le salva la vida. Estoy hablando de la vida eterna. Deuteronomio 18 dice muy clarito. En el verso 9, acuérdese por la mayoría de edad, la cédula, 18 años, Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás, porque es muy fácil aprender, es que usted no necesita ni siquiera leer ni escribir. No aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hacen un círculo de fuego con alcohol o con pólvora y lo meten allá en la mitad, diciéndole que le van a hacer una limpia, que le van a hacer no sé qué sello de protección y no sé qué más mentiras. Y lo que están haciendo es consagrarlo a Satanás. Ah, que vio 5 velas ahí puestas. Es una estrella satánica de 5 puntas. Lo están parando en la mitad para consagrarlo al maligno. Y uno así como un borrego, llevado de cabresto y además ciego. Además de que le sacan la plata, mire lo que hacen. Lo consagran a Satanás y le consagran su vida. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 9 generaciones adelante. Y uno así como un borrego allá poniendo a sus hijos, a sus hijas, que en algún sitio pasó lo mismo, la misma idea de la huaca y que usted era en su primera reencarnación, era un no sé qué cacique indígena, y le hizo vestir a la hija de princesa indígena, y lo que hizo ese señor fue violarla, haciéndole creer que tenía que hacer no sé qué rito de purificación, mejor dicho. Somos así. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología. Ahí está el horóscopo. Lo primero que buscan al coger el periódico del horóscopo, a ver cómo le va a ir en el amor, cómo le va a ir en la economía. No es de Dios. La astrología, no que le leen la carta astral, que leen las cartas, el tarot. No ha de haber en ti quien practique adivinación. Es que a usted le hicieron tal cosa. ¿Y cómo supo eso? Por adivinación, a menos que él sea el que le haya hecho esa maldad. De resto, ¿cómo más obtiene ese conocimiento? Por adivinación. ¿Y la adivinación existe? Claro que sí existe. Y está prohibida por Dios. Está prohibida por Dios. En algún sitio a una profesora se le perdió, le robaron un computador portátil. Y ella fue a donde la señora por allá que sabía sus cosas y le dijo, su computador está en la casa de fulanito de tal. Y la profesora se fue con 2 policías y allá efectivamente encontró el computador. ¿Cómo sabía eso la señora? ¿O fue ella la que se robó el computador y lo dejó en la casa de fulanito de tal? No, se llama adivinación. Y es un pacto con el diablo donde esa persona, esa profesora vendió su alma al diablo a cambio de un conocimiento. ¿En dónde está mi computador? Listo, ya lo encontró. El día en que muera, el diablo llega por ella y le va a decir, acuérdese que yo le dije dónde estaba su computador. Usted vendió su alma a cambio de eso. Venga para acá que usted es mía, usted me pertenece. Que el momento de morir se encuentre al diablo ahí haciendo fila y diciendo, venga, acuérdese que yo le di salud. Acuérdese que yo le di platica. Acuérdese que yo le di el número del chance. Acuérdese los 14 millones que se ganó. Acuérdese que el número se lo dio fulanito de tal. Y ese día va a ser un día terrible. Día de angustia, de tristeza. Que en el momento en que esté muriendo, en vez de ver a la Virgencita del Carmen, en vez de ver al Sagrado Corazón, vea al diablo que llega a cobrar las cuentas. Ese es un tema delicado.
Dice, no ha de haber en ti quien practique la adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Mira lo que está mencionando ahí, la magia. Aquí no dice, bueno, la magia blanca sí, pero la magia negra no, porque es negra. En cambio, la magia blanca, esa es blanca. No, la magia es magia y seguirá siendo prohibida por Dios, sea blanca, sea negra, sea roja o de cualquier otro color. Que ese es un brujo blanco, ese es un brujo bueno, ese contrarresta a los brujos malos que sí son bien malos, pero este sí es bien bueno. Pero le trabaja al diablo también. Todo eso está prohibido. No es que yo trabajo con Dios. Si Dios lo prohíbe en Deuteronomio 18, no es Dios el que viene a hacer ningún favor ahí. Olvídese. Es el maligno. Que vamos a llamar al abuelito fulanito de tal que se murió hace 20 años a ver en dónde está. A ver si les cuentan dónde enterró el tesoro en la finca, que no lo han encontrado. Y supuestamente entra en trance y entra un espíritu dentro de esa persona y comienza a decir, bueno, soy el abuelito Josefino que se murió hace 20 años y yo estoy muy contento de que ustedes vengan aquí. Sí, ¿cómo no? Si el abuelito Josefino se da cuenta en dónde están yendo, el abuelito Josefino los coge a correa. Lo que hacen es atar a ese abuelito, el alma de ese abuelito le ponen una atadura. No lo dejan descansar, los brujos lo capturan y uno como se los entrega, como Judas entregando a Jesús, le da el nombre de su abuelito y capturan a su abuelito y lo ponen a sufrir. Si no es que lo incrustan en un bebedizo y lo ponen en una persona para hacer daño. Esas son las brujerías. Esas son. Es poner a sufrir personas que han muerto mal, quien se suicidó. ¿Quién se suicidó? Los brujos llegan a los velorios y piden que metan dentro del cajón, del ataúd de la persona que se suicidó, mire, póngale esta imagencita de la Virgen, mire, amárrele este rosario en la mano, mire, póngale este crucifijo ahí en el pecho. Ahí con eso atan a esas almitas y las hacen sufrir demasiado. Esas son las brujerías. Y uno sí se deja creer de todo eso. No. Nadie toca el ataúd de su familiar, nadie ni se le acerca, mucho menos que tome, póngale esta imagen de la Virgen. No. Todo eso es malo, no es de Dios. Porque tenemos que tener cuidado con una cosa. Los agentes de la maldad se disfrazan y se disfrazan muy bien. Pasan a leer las lecturas en la misa y algunos de ellos hasta se hacen pasar por santas palomas y se ganan a los párrocos allá siendo generosos o allá colaborando todo el día allá. Y se ofrecen y cuando dicen ¿quién quiere ser ministro de la Eucaristía? O que uno dice, oiga, esa señora lee todos los días en misa, venga usted, ¿por qué no se hace ministra de la Eucaristía? Mayor éxito para una bruja cuando entra a hacerse ministro o ministra de la Eucaristía. Eso pasa en muchos lados. Son tan astutos, tienen acceso al sagrario cuando quieran con la excusa de que van a visitar enfermos y no sé qué más cosas. Abandonamos la fuente de agua viva por buscar cisternas agrietadas. No ha de haber en ti quien practique adivinación. Ahí entra la famosa tabla Ouija. Y la tabla Ouija es un pacto con el diablo. Y tiene muchas modalidades, muchísimas modalidades. La tabla Ouija es un negocio del diablo que tiene muchas sucursales. Por ejemplo, Cupido. Llamar al famoso Cupido. ¿Y qué nos han dicho a nosotros los esotéricos? El Cupido es el ángel del amor, lanza la flecha, lo flechó Cupido. Cupido es el nombre de un demonio. Y cuando una niña chiquitica se le ocurre llamar a Cupido, a preguntarle que si fulanito de tal tiene novia o no, está llamando un demonio. Y si Dios prohíbe el espiritismo es porque los demonios llegan cuando los llaman. Llegan. Y el famoso Cupido se hace presente y es un demonio. Esa es una forma de tabla Ouija. Llamar a un tal Charlie,
Que si Charlie está por ahí y le va a decir que sí, moviendo unos lápices hacia el sí o hacia el no. Esas son modalidades. O que llama al famoso duende y le pregunta botando una moneda y si cae cara, es que sí, si cae sello, es que no. Y si utiliza dos monedas, entonces si ambas caen en cara, es que sí, si ambas caen en sello, es que no. Y si una cae en sello y la otra en cara, es que tal vez. Yo conocí el caso de una niña que se puso a hacer eso, invocando al famoso duende, cogió las monedas, dos monedas de 200, y comenzó a invocar al duende. Y cuando le preguntaba una cosa en que era sí, salía sí. Y cuando era una cosa que efectivamente era no, salía no. Y se preguntaba varias preguntas, 20 preguntas que todas fueran con no, salía no, 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 las 20 veces. Lo grave es que comienzan diciendo que si lo deja entrar al juego y le dice sí, bienvenido. Y después cuando le dice me deja salir del juego y le dice no. La niña duró 4 horas, muy asustada, preguntando que si la dejaba salir y siempre salía no. Y botaba las monedas, no. Y botaba otras, no. 4 horas. ¿Eso es coincidencia acaso? ¿Que las monedas solamente salgan en no durante 4 horas? No, 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 no. Y la niña asustadísima, desesperada, ni hallaba qué hacer. Y por cierto, nunca la dejó salir. ¿Qué pasó? La llamaron a comer, mi hijita, venga a comer. Y ya no pudo seguir botando las dichosas monedas. Por ignorancia perece mi pueblo. Una niña de 12 años. Papá, mamá, orienten a sus niños. Todo eso estaba en la ouija. Ah, que usted está embarazada, entonces coge una aguja con un hilo y lo pones en la palma. Y si se mueve de frente o si se mueve de lado, ahí sabe si es niño o niña. Eso se llama tabla ouija. Está consagrando su bebé. Por ignorancia perece mi pueblo. Lo mismo que con un cuaderno argollado y unas tijeras se mueve hacia un lado, hacia el otro. Eso es tabla ouija. Es la adivinación. Y eso sin mencionar la ouija que tiene las letras, los números, el sí y el no, y una pequeña lupa que se mueve sola hacia el sí o hacia el no, o hacia los números. ¿Cuántos años tiene fulanito tal? 23. ¿Por qué se mueve sola? ¿Cómo sabía que tenía 23 si efectivamente tiene 23? Esa adivinación, Dios lo prohíbe, primero que todo porque existe. Existe, si no Dios no lo prohibiría, si es sencillo. Existe. Y si uno busca esas cosas, pone ataduras sobre su vida, sobre su familia, pone ataduras terribles, maldiciones. Eso atrae maldiciones a su vida. 4 personas muy inteligentes, llenos de ciencia, que es muy distinto. 4 personas, estudiantes de medicina en la Universidad Nacional, que iban como en el 4º semestre, muy inteligentes, con muy buenos ICFES. Y esos 4 muchachos, se les ocurrió jugar tabla ouija como si fuera un juego. Eso es un juego, pero porque el diablo juega con uno, como un gato juega con un ratón cuando ya lo capturó antes de comérselo. En eso sí es un juego. Pero una cosa delicadísima, prohibida por Dios, Deuteronomio 18. Los 4 muchachos, muy inteligentes y todo en 4º semestre de medicina, los 4 se pusieron a jugar tabla ouija. De los 4, 3 se suicidaron después de eso, los días siguientes, y el otro estaba muy mal, quedó como con un problema mental, como si fuera una enfermedad mental, como una cosa así. Nos metemos en cosas que no son. Buscamos ayuda donde no es. Ah, pero es que ese señor es muy bueno, va a misa y comulga y me mandó a pagar misas y a hacer rosarios y que vaya a 7 catedrales, saque el agua bendita y con eso usted se va a bañar y es un agua contrabendita porque venían 7 catedrales. Y algunas personas hasta le dicen tranquilo, mire, yo voy hasta la catedral allá en Las Lajas y le traigo el agua bendita allá, y voy hasta la basílica en Buga y le traigo el agua bendita allá, y voy hasta la catedral primada y le traigo el agua de allá, y mira, aquí están todas las aguas, ahora sí báñese, listo, solucionado el problema. Y nos dejamos creer,
y paga 4 millones para que le traigan las aguas benditas de las catedrales, es que se va en avión y le traen los tiquetes del avión. Mira aquí, mire, costó 500,000 y la estabuga, mira, aquí está el tiquete del avión. Todo eso no es de Dios. Todo esto es engaño del enemigo y el enemigo sabe cómo engañarnos muy bien. Es el padre de la mentira y es un astuto para mentir. Y cuando uno pone su fe en eso, la idolatría más grande, ya no en Dios, la puso en el maligno. No, que es que en la noche, a las 11 de la noche van a venir los ángeles. Entonces ábrale las puertas, buenas, bienvenido, y cierre la puerta. Y déjele allá en el comedor, déjele arroz, y déjele manzanas y carne. Los ángeles no comen arroz. ¿Es que les gusta la carne? No, tampoco comen carne. Los ángeles no comen nada, son seres espirituales. ¿Qué manzana les va a poner a los ángeles? Y que los invita y que Chamaliel y que esos nombres no son nombres de demonios. Los únicos nombres que conocemos de ángeles en la Biblia son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pare de contar. Los otros nombres son nombres de demonios, que Chamaliel, que Sedaquiel, que Jofiel, que no son de Dios, son nombres de demonios. Y para engañar más le ponen que Samuel, Samuel, para que uno diga, oiga, sí, igual que el profeta Samuel. No, son nombres que han utilizado y que han conjurado para cosas malas. Y que cuando usted llama a los ángeles y las potestades y todo eso, está llamando a esos espíritus del mal a su casa. No, que es que este ángel trae el Sagrado Corazón y le pone una imagen de un corazón ahí como si fuera el Sagrado Corazón. No, el Sagrado Corazón no viene solo, viene pegado a su cuerpo. ¿O es que el Sagrado Corazón es una cosa movible? ¿O qué? No vino Jesús, pero ahí mandó su corazón. No. Nos dejamos llevar por cosas que no son. Cisternas agrietadas que no pueden contener el agua. Y lo grave es que todo eso son pactos con el diablo. Todo eso son pactos con el diablo. Es tal cual, es así. Son pactos con el diablo donde vende su pobre alma, pobrecita alma. Y el día en que muera el diablo llega por uno. Todo eso son pactos con el diablo. Gente que sabe conjurar la mordedura de serpiente, por ejemplo, eso existe y en el llano se ve muchísimo de esto, muchísimo. Y que entonces, por ejemplo, en un sitio, el padre llegó, le pidieron el favor de que fuera a administrar a un niño de 11 años y que por favor le diera la primera comunión. No se había preparado ni nada, pero es que lo picó una serpiente y ya se iba a morir. Y tenía la mordedura de serpiente aquí en la mano. Cuando el padre fue, se dio cuenta de una cosa. Ya habían llamado al brujo. Y el brujo había hecho un conjuro. Y en el conjuro había puesto una cinta roja. Pero no era un torniquete, ni estaba apretada, no. Una cinta roja ahí puesta, ahí amarradita ahí simplemente. Y el veneno llegó hasta la cinta y de ahí no cruzó. Entonces la mano se le veía negra, inflamada, como si tuviera un guante puesto así, inflamada. Y de la cintica para abajo, no, estaba normalito, el brazo estaba normalito. Solamente la mano negra aquí para arriba, donde estaba la mordedura de serpiente y el veneno por todo lado. Y de aquí para abajo, donde estaba la cintica roja, ahí no pasó el veneno. ¿Qué pasó ahí? Esos conjuros, y la gente piensa que son cosas buenas porque está salvando a un niño de que se muera de una mordedura de serpiente, y que para llegar hasta el pueblo son 2 horas a caballo y no alcanza a llegar, y no hay carretera tampoco para que entre una ambulancia. Eso pasa en muchos sitios y el enemigo es muy astuto. ¿Qué pasó con eso? Pues al padre le causó impresión ver eso, hasta estudió medicina, hoy es médico. Y estudió a partir de ese día porque dijo, oiga, yo no sabía qué hacer con esa persona que tenía ahí la mordedura de serpiente.
Y yo no sabía qué hacer. Él intentó inclusive ahí succionar el veneno. Y bueno, él intentó ahí alguna cosa y hasta ahí le nació su vocación de médico, porque vio eso y no supo qué hacer, no sabía qué hacer. Bueno, resulta que eso era una Semana Santa. Dentro de las normas y leyes que tiene todas esas cosas del mal, dice que a ese niño tenían que aislarlo 40 días en un cuarto solo. Entonces le hicieron allá una ramada atrás en la casa, arriba en la finca, y lo dejaron a él solo, allá encerrado, solo. Y que no lo podían ver personas de ojos claros, ni personas que estuvieran embarazadas o mujeres que tuvieran el periodo. Resulta que un día llegaron 3 mujeres y una de ellas tal vez estaba embarazada y no sabía. Y cuando entraron a visitar al niño, el niño brincó de un lado para el otro, violentamente, y cayó al piso muerto. Y en ese momento la familia dijo: usted me mató al niño, seguro usted está embarazada o tiene el periodo, fue usted la culpable. Y comenzó una pelea entre familias para echarse machete. Esas son las cosas del mar, por sus frutos los conocerán. Pero ese señor es muy bueno porque le estaba salvando la vida. Son cosas del mal. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. El astuto enemigo es el mentiroso más mentiroso que puede haber. Y es tan astuto que nos lleva por caminos que no son. Y nos hace creer que está bien, que es bueno, claro, como reza el credo y el Ave María. Hizo 3 credos y 3 Padre Nuestros y puso el conjuro y listo, ya se alentó la persona. Eso es del maligno. Esas son cosas malas. Y entender esto no es fácil. Yo estaba predicando esto en un sitio y un señor que hacía esas cosas dijo: entonces ya no le ayudo a la gente. Se puso bravo. Y ahí reviró durante la homilía y se levantó: entonces yo no le ayudo a la gente. Y yo diciendo: pero es que eso son cosas malas. Y llegó y me dijo: bueno, entonces si una serpiente muerde a alguien, vayan, díganle al Padre John. Yo no, aquí no me vengan a pedir favores, yo ya no ayudo más a la gente. Y si a alguien le pasa y si la candela se les pasa, yo no sé, allá díganle al Padre John que es que no me deja ayudar a la gente. No es la actitud. Y lo peor de todo es que pasó a comulgar. Las cosas del mal son delicadas. Y en esto tenemos que tener demasiado cuidado. El maligno nunca duerme, no duerme. Hemos buscado ayudas falsas y nos metemos en cosas muy graves. Un señor de esos decía a la gente: es que a usted le robaron el bautismo. Pobrecito, le robaron el bautismo, pero tranquilo, yo se lo devuelvo. Y se ponía un guante negro y cogía el agua y le echaba. Es un bautismo satánico, lo está consagrando al maligno. El bautismo nadie se lo puede robar jamás. Es como si alguien le dijera a usted: uy, le robaron la columna vertebral y usted no se ha dado cuenta. Es igual. El bautismo lo cambia uno ontológicamente, lo transforma en hijo de Dios ontológicamente. El ser de una simple criatura se transforma en hijo de Dios. Eso no se lo quita a nadie en la vida. Pero cuando Él se pone el guante negro y bautiza, rebautiza a la gente, le devuelve el bautismo que le robaron, según Él, lo que está haciendo es haciendo un bautismo satánico. Todos los brujos, sin excepción, tienen pacto con el diablo. ¿Y cuál es? El diablo le dice: todo el que venga aquí, conságremelo y yo le doy poder. O sea, usted entra allá y la voluntad de ir allá, como es en contra de la voluntad de Dios, Deuteronomio 18, esa voluntad de ir allá, el maligno la toma como si usted firmara un contrato, como si le dijera: sí, hago pacto. Y el maligno aprovecha eso y vende su alma. Y son cosas malas. Y el día en que muera, si usted no renuncia a eso y no se confiesa de eso, el día en que muera el diablo llega por uno: venga para acá, usted es mío, acuérdese que yo le di salud. Es una cosa delicadísima. Es una cosa sumamente delicada, peligrosísima. Y uno
se deja engañar tan fácil. Es que como tenía imágenes y tenía velitas y tenía unos floreros muy grandes y muy bonitos y le mandó a hacer tantas misas y mandó a hacer novenas y no sé qué más cosas. Que San Marcos de León para alejar las fieras. Vale, San Marcos de León. Ese no es el mismo evangelista San Marcos, así le digan que es el mismo. No lo es. Y es un tema muy complejo y muy delicado, sin mencionar San Gregorio. Porque primero que todo no ha sido declarado santo. Y segundo, si era santo, los brujos lo tomaron para hacer sus cosas. Es un tema delicado. Porque sí, fue un médico muy bueno, era el médico de los pobres, no les cobraba. Adquirió fama de santidad en Venezuela. Pero a la hora que los brujos dijeron, es que vamos a llamar al espíritu de él para que venga aquí a hacer cosas, ya se fueron por caminos que no son. Que va a venir el doctor José Gregorio Hernández y va a venir aquí en la noche y lo va a operar. Y efectivamente se pone una bata blanca en una camilla con sábanas blancas y ve como la puerta se abre, como si entrara alguien y se cierra sola. Y siente cosas como si alguien estuviera operándolo efectivamente. Es el maligno. Un santo jamás va a hacer una cosa prohibida por Dios en la Sagrada Escritura. Jamás va a venir a hacer una cosa prohibida por Dios. Si es santo, no incumple la palabra. No la incumple, no puede ser. Es imposible. Los santos son santos porque cumplieron la palabra de Dios, no más. Que venga a hacer algo prohibido por Dios, no es un santo el que va a venir, tenga la plena seguridad. Hemos buscado cisternas agrietadas. Sin saberlo, muchos han consagrado a sus hijos al maligno y ni se han enterado. Es así, es así. Esa es la triste realidad y es la pura verdad. El maligno haciendo de las suyas y riéndose de uno que por ignorante va a hacer cosas prohibidas por Dios y le hacen creer que todo es muy bueno. Y lo peor de todo, le saca unos 13 millones, 18 millones, 40 millones y si ven que tiene platica, pues le saca más. A un solo señor le sacaron 70 millones, dueño de mina, porque le dijeron que es que mire, usted le tiene una envidia en la mina y le hicieron un entierro y no sé qué más cosas. Sacó 70 millones de pesos. Y lo que hizo fue empeorar las cosas como siempre. Siempre se empeoran. Si su casa se le está quemando, no es que desesperado lo primero venga y lo que encuentra es gasolina. Pues le echa gasolina, pues antes prende más rápido. Si no es porque se quema con el pote de gasolina en la mano. Es así. Busquemos a Dios. Vengan a mí, dice Jesús. Esa es la solución. Él es la solución. No busquemos soluciones falsas, peor, donde uno mismo consagra su alma. Usted entra donde un brujo, no, que es que fui a acompañar a una amiga, fui a acompañar a un amigo, fui a llevar a mi cuñado, que es que nos dijeron que ese señor es muy bueno, muy, muy bueno, y que reza mucho. Y por eso fuimos allá donde ese señor a ver qué nos dice, doctor, mire que es que me duele aquí, que es que me duele allá. Apenas entra usted allá, sale consagrado al maligno. El ir allá y el brujo mentalmente lo está consagrando a Satanás. Ni siquiera ha abierto la boca para decir, es que doctor, es que quiero que me mejore la suerte. ¿Qué pasará? Es que se me van todas las novias. ¿No es allá donde buscamos esas soluciones? Es un tema delicado. Sale consagrado al enemigo. ¿Es así? Eso suena duro, pero es la pura verdad. Y si hemos ido allá, hay que confesarse y muy bien. Y hay que renunciar de todo corazón. Y nunca jamás ir por allá si le digan que es que mire, el Señor hace milagros. Que ese Señor curó a un muchacho del cáncer y paran un muchacho ahí diciendo, sí, yo tenía cáncer, ya no tengo. ¿Es así? Y con todas las mentiras que dicen y los famosos testimonios que salen por televisión, diciendo, sí, ese Señor me dio el número, me gané 14 millones, me dio el número del chance, gracias a fulanito de tal, que mire, ese sí sabe. Todo esto es delicado. ¿Cuántas personas acuden a esas cosas? Oseas 4:6, por ignorancia perece mi pueblo, por falta de conocimiento mi pueblo se muere, se condena. Oseas 4:6. Ay, pero yo no sabía. Por ejemplo, si un niño pequeñito, este es un caso de la vida real, un niño pequeñito de 2 años encontró en la mesita de noche las pastas que la mamá utilizaba para dormir.
Y el niño pequeñito encontró hasta destapado el pote. Y el niño pequeñito, y esas pastas eran recubiertas con dulce. Entonces el niño pequeñito se comió todas las pastas para dormir de la mamá, pensando que eran dulces. Como estaba en la mesita de noche, ¿por qué dice manténgase fuera del alcance de los niños? Ah, es que son para dormir. Entonces en la mesita de noche, no, manténgase fuera del alcance de los niños. Tiene que estar por allá en el closet más alto de la casa. Allá es donde tiene que estar y tapado. El niño encontró las pastas, se las tomó, se intoxicó, casi se muere. Y eso le produjo un retardo mental. El niño no había nacido con retardo mental. Eso fue cortesía de las pastas de dormir de la mamá en la mesita de noche. Ay, pero el niño no sabía que esas eran pastas para dormir y se las tomó pensando que eran dulces. Casi se muere. Por ignorancia hizo eso. Nos pasa lo mismo cuando acudimos a brujos, hechiceros, adivinos, espiritistas, astrólogos, mediums y todas esas cosas. Yo sé que el decir esto me acarrea problemas. Y yo tengo enemigos muy grandes, muy peligrosos si son ellos, por denunciar todo esto. Pero si yo como profeta no lo digo, las piedras hablarán. ¿Cuántos por ignorancia corren allá? Y eso es una fila de gente. Lo mismo cuando alguien diga que es que a mí se me aparece el Sagrado Corazón, que es que a mí se me aparece la Virgen María y me da mensajes, que es que a mí se me aparece San Miguel Arcángel y da mensajes, mensaje al mundo del discípulo no sé qué, anónimo, mensajes de no sé qué, de la Virgen de no sé dónde, mensajes de no sé quién. En este momento yo no creo en ni siquiera uno. No, que es que a mí se me aparece Jesús de la Divina Misericordia. No, no. Lo que necesitamos saber para salvarnos ya está aquí. Ah, no, que es que a Jesús se le olvidó enseñarle algo a los apóstoles. No. No, que es para los últimos tiempos. No. Ninguno, que el mensaje del ángel de no sé qué cosas. No, ninguno. No, que es que esa señora bendice el agua, bendice los aceites y la gente se sana. No necesita eso. No necesita nada de eso. Ningún mensaje por allá de no sé qué cosas. No, que es que los ángeles me hablan. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos para saber, para la salvación, ya está en la Biblia. No busque más cosas por allá, el mensaje de no sé quién. No creo en ni uno solo, ni siquiera uno solo. No necesitamos eso. No lo necesitamos. Es que es para los últimos tiempos. No, ya está en la Biblia lo que necesitamos para los últimos tiempos. Ya está todo en la Biblia, todo. A Dios no se le pasó nada de decir y que ahora sí lo está diciendo. No. Que un mensaje de la Virgen de Fátima, el tercer secreto que habla de los extraterrestres. No es de Dios. No es de Dios. No necesitamos eso para salvarnos. Lo que sea oficial saldrá de la iglesia oficialmente. No que es que yo conocí por fuentes muy confiables, entre comillas, que ahora sí ya sabemos el fin de los tiempos y es para tal fecha. Y lo dijo la Virgen de Guadalupe y eso el Papa cuando lo supo se asustó y pobrecito temblaba del miedo y no contó el secreto a la gente, pero yo sí lo conocí. Y por eso lo pongo aquí en mi muro de Facebook y ahora sí ya todos conocen la verdad. Y ahí debajito dice, y si usted no dice esto, entonces le vienen desgracias. Y si usted no publica esto en su muro, entonces le va a pasar no sé qué más cosas. Eso mismo de las cadenas, que si mira el rey de Francia no entregó la cadena y entonces se le murió el hijo para que aprenda. No es bueno eso. Y si usted no pasa esto a los otros y no lo comparte, entonces le van a venir las desgracias. No, Dios no es así. Dios no es así. Dejemos de andar creyendo tantas cosas. No son de Dios. No son de Dios. Que la Virgencita nos ayude a comprender esto. No es fácil. Yo sé que muchos están escuchando esto por primera vez. Yo sé que muchos ya lo sabían, pero aún así acuden por allá.
Yo sé que muchos por ignorancia han ido y están asustados. No se asuste. Haga una buena confesión. Desde ya dígale: Señor, yo renuncio a esto. Yo no sabía que era malo. Señor, perdóneme. Yo renuncio de todo corazón. Yo por allá no vuelvo. Que es que si usted no vuelve aquí, mire que le va a pasar un accidente. No tenga miedo. Confíe en Dios y verá. Dios no le va a faltar. Dios nunca lo va a dejar solo. Dios siempre está ahí. Vengan a mí, encontrarán descanso. Cuando tiene un problema, no se refugie en el alcohol. No es. El alcohol no es. Que es que ya se me olvidaron las penas. Claro, es que no tiene ni capacidad ni de pensar, ni de razonar, y al día siguiente no se va a acordar qué hizo. Ya se me olvidaron las penas. No, las penas saben nadar, esas no se ahogan. Es para ahogar las penas. No, esas no se ahogan, al día siguiente están ahí todas. Además de que estrelló a alguien, si no es que asesinó a alguien borracho manejando. Los amigos de borrachera le robaron lo poquito que le quedaba, lo del mercado, los 20,000 que le quedaban del mercado, de todo el millón que ganó en el sueldo, y los 20,000 que le quedaban para el mercado se lo robaron los amigos. Es así. Exagero un poquito, pero está muy cerca de la realidad. Solo queda para el mercado. Y conocí un caso: el señor le daba 70,000 a la esposa para mercado de todo el mes y el resto en cerveza. De todo el resto del sueldo, toda la quincena, de los 840,000 del mes, los 70,000 fueron de mercado. De resto fue de trago. Esos mis amigos, son mis amigos. Nosotros nos dejamos engañar tan fácil. No, vengan a mí. Vengan a mí. Él nunca nos va a fallar. Es el único amigo que nunca falla. Mateo 11:6 dice: dichoso, feliz, bienaventurado el que no se siente defraudado por mí. Dios nunca nos va a defraudar. Busquémoslo a Él. Dejemos que Él entre en nuestras vidas. Que la Virgencita nos ayude a comprender esto y empezar una vida nueva. Así sea.